Ya está, Diana, te escucho. Bueno, con respecto al video, ¿no? Ujú. Para dar mi apreciación, desde un principio, cuando empezó esto de la pandemia, de la cuarentena, muchos nos quejábamos sobre que cuándo se iban a reactivar las actividades, ¿no? Para ir recuperando la economía del país. Entonces, a mediado de que iba pasando esto, se fue pasando, ¿no? Se fueron reactivando las actividades. Conocemos ya de que tenemos dos grupos que son los formales y los informales, ¿no? Como lo decía el video, los formales se les está estableciendo protocolos que los pueden cumplir, pero los informales, justo cuando empezó el video, entonces por ahí empezó mi idea, ¿no? Ya dije, se reactivaron las actividades, está bien, pero se sabe que el mayor porcentaje son de personas informales, de pequeños comerciantes, los cuales no están en la posibilidad no tienen un puesto, no pueden implementar protocolos, entonces ahí se deberían aplicar las estrategias, ahí se les deberían brindar, ¿no? Por la propia seguridad de cada persona. Eh, entonces, yo creo que, bueno, me tocó ir por una emergencia a Piura y me di cuenta que realmente el mercado es un caos. Todas las personas están aglomeradas. eh, la mascarilla, sinceramente, está de más, porque se ponen la mascarilla, pero las personas se rozan entre ellas mismas. Están a una distancia mínima. Entonces, ahí se deberían implementar planes de emergencia, ¿no? ¿De qué sirve eh, este, reactivar las actividades? Si más bien los casos, los contagios están aumentando y el Estado tiene que estar atendiendo esa emergencia y más bien va a haber más salida de dinero que ingreso. Gracias, Miss. Muy bien, Diana. Efectivamente, eh, tanto en Piura como a nivel de todo el país, es terrible el aglomeramiento como si nada pasara. Y como tú dices, las mascarillas se rozan unas con otras, cuando las colas apremian, la gente se empuja y te estás chocando tan rápido con la otra persona que en un abrir y cerrar de ojos se propagan los contagios. Definitivamente, yo les comento, en mi casa estamos pasando una situación muy difícil porque mi esposo adquirió el virus hace 2 semanas y media. Bueno, me imagino que un poquito más, sino que los síntomas se presentaron ahí y es terrible. Hubo un par de días en los que creímos que ya se hospitalizaba, lo llevamos de emergencia y tal. Entonces es terrible, pero ¿qué hicimos? O sea, el resto no, a pesar que es muy probable que estemos todos contagiados, porque así nos ha dicho el doctor, pero casi nadie ha presentado síntomas. Pero igual, nos hemos encerrado y estamos haciendo todo lo posible por no salir para nada, a pesar que no tenemos. Justo hace un rato mi pequeña estaba rogándome porque al costado su vecina ha venido a invitarla para que vaya en la nochecita a un compartir con su hijito que tiene la edad de ella, no, más pequeñito, pero se quieren mucho. Y me ha rogado y me ha suplicado, y yo me muero de dolor, le decía, hija, no seas cruel conmigo, ya no me sigas rogando porque me muero de dolor de decirte que no, pero no la puedo dejar porque, o sea, ella no tiene síntomas ni nada, pero ¿y qué tal si ella tiene, mi hija, la enfermedad y en algún momento la Organización Mundial de la Salud dice que probablemente no contagian, pero hay esa palabra, probablemente, y si mi hija les contagia a esas pobres criaturas, o sea, son sus vecinos, son sus amigos de toda la vida y qué dolor para nosotros que sea mi hija la causante de que ellos se tengan que enfermar. Si no se enferman bien, y si sí se enferman, entonces hay que guardar la compostura. Duele, es horrible no salir. Mi otra hija está molestísima porque se quiere ir de vacaciones a visitar a mi mamá y siempre se ha ido. Y me dice, regresa mamá al ciclo, regresa al encerramiento otra vez. ¿No te da dolor no dejarme ir? Me muero de dolor, pero no se puede ir porque tenemos que acatar lo que está diciendo el presidente. Y no, nadie, o sea, muy pocas familias lo están haciendo así, cuesta.
Entonces, ¿por qué se contagió mi esposo? Porque alguien irresponsable por ahí probablemente tosió o gritó, habló sin mascarilla y mi esposo en medio de todos los extremos cuidados que tenía para salir a trabajar, no se dio cuenta. Y ahora hemos tenido que gastar un montón, hemos tenido que preocuparnos un montón, noches sin dormir, preocupaciones, en casa cambiaron los horarios. Muchas cosas duelen cuando una persona está enferma. Y eso que gracias a Dios él nos ha tratado con mucha benevolencia, no ha pasado a mayores. Y mi esposo está sufriendo muchísimo, es verdad, pero gracias a Dios se está recuperando, aunque sea poquito a poquito. Pero otras familias no han tenido la misma suerte. Y el jefe de familia o la mamá o la abuelita se ha tenido que ir al cielo. ¿Qué necesidad? ¿No? ¿Qué necesidad de que suceda todo eso cuando las cosas en este siglo XXI que tenemos más herramientas se pueden haber manejado, se pudieron haber manejado mejor? ¿No? Lamentablemente lo que dice Diana es verdad, o sea, uno sale y se da cuenta que allá afuera la gente no se esmera, cuesta cumplir las leyes, pero la gente no, como cuesta, no lo hace, así de simple. Bueno, por ahí la respuesta y el tema de la economía es la parte más golpeada. Perdón por compartirles un poco esto, ¿no? Pero por ahí más o menos van las cosas. Marilda Pintado, muy bien. Sí, ¿me escucha? Sí, claro que sí. Bueno, mira, rescatando un poco acerca de su comentario, una parte que usted mencionó que muy pocas familias son las que verdaderamente cumplen con las reglas, las normas que ha establecido el Estado, ¿no? Bueno, yo también, mi familia nos contagiamos, de este virus y como usted bien lo dijo, es difícil quizá no salir por el mismo temor de contagiar a otras personas, porque no sabemos si esas demás personas tienen quizá el mismo sistema que nosotros y bueno, quizás si salimos hay ese temor de cargar con el cargo de conciencia de que algo les pueda pasar, incluso perder la vida, ¿no? Y en este caso, como bien lo mencionó el video, el 70% son informales y en algunos casos se puede entender de que esta gente sale por la misma necesidad de obtener algo para su alimentación, pero hay muchas personas que sinceramente salen no porque necesitan, sino que son irresponsables, ¿no? Por ejemplo, en este caso de que hablaba el vídeo de comprar ropa, ¿no? Bueno, quizás en estos tiempos como bien lo mencionó, hay que priorizar nuestros gastos y lo primero es pensar en nuestra alimentación, en nuestra salud, ¿no? Y dejar esto, por ejemplo, de la ropa, cuando todo esto pase y no ser irresponsables, porque bien lo mencionaba también una parte del vídeo, ¿qué hacemos si de repente algunos negocios nuevamente se activan, pero los contagios aumentan? Entonces así no se va a poder reactivar nuestra economía y para ello se debe contener los contagios para que nuestra economía empiece a crecer, porque por lo que estuve escuchando, nuevamente va a haber un bono y eso en lo personal pienso que no es bueno para nuestra economía porque nos vamos a quedar prácticamente en bancarrota. Gracias, Miss. Eso era todo. Exacto, Marilda, es verdad, ¿no? De aquí vamos a ver un segundo video y ustedes ahí van a escuchar, ¿no? O sea, el gobierno ya de por sí ahora se ha quedado pobre con la situación en la que ha tenido que afrontar, ¿no? La entrega de los bonos nos ha desestabilizado muchísimo, ¿no? Y sin embargo se ha hecho todo ese tremendo esfuerzo. Un segundo esfuerzo de esa naturaleza, Dios santo, ¿qué significaría? Vamos a ver si realmente los ministros, los viceministros que apoyan a la ministra de Economía, pues realmente le den todo el apoyo o le digan no, pues por mucho corazón que se tenga, no se podrá, no sé, vamos a ver, todavía no está todo dicho qué irá a pasar, ¿no? En fin, bien. Siguiente, por ahí, ¿quién estaba? Stephanie García. Muy bien, Marilda. Stephanie García. Sí, Miss. Ya, a ver. Ya, lo que yo quería decirle respecto al video, que se trataba sobre la reactivación económica de nuestro país. Sabemos bien que la economía de nuestro país está dividida por dos grupos, que son los formales y los informales.
pero la gran mayoría son los informales, que está constituido por un 70%. Los informales se han visto obligados a salir a las calles nuevamente a trabajar, y no es porque ellos no quieran, no sé, cuidarse tal vez, sino es porque se ven en la necesidad de volver a recibir ingresos. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades básicas, que son alimentación, eh, no sé, pagar un alquiler, y es porque ellos no cuentan. Es verdad que el Estado hizo una entrega de ciertos bonos. Estos bonos no llegaron a todos, a todas las personas que realmente lo necesitaban. Hubieron muchas fallas en la entrega de este dinero, ¿no? Mm, También sabemos que para poder volver que la economía vuelva a la normalidad, tenemos que ubicar a los formales para que trabajen de manera eh, mejor, ¿no? Las condiciones mejoren, y debemos contener los contagios para que esto pueda volver a la normalidad. Ver la manera de establecer soluciones rápidas y creativas, como lo dijo en el video. ujú. Exacto, así es, Stephanie, muchas gracias. Sí, aquí estamos entrando como en un círculo vicioso, ¿verdad? Por un lado, está empezando la economía a subir, a crecer, ¿no? Estamos en plena reactivación, ya luego vamos a hablar sobre todos estos temas cuando veamos ya la parte teórica. Entonces, entramos a la reactivación económica y estamos en subida. Pero el crecimiento también de los contagios, si es que esto no se contiene, ¿no? Significa que menos personas trabajando en el sistema. ¿Por qué? Porque estas personas que se contagian son personas que van, si son asintomáticas no pasa nada, pero si no los, y es más, si son asintomáticas, pero se hacen la prueba y dan positivo, obviamente el Estado los va a mandar a su casa a cuarentena. ¿Qué significa? Personas que van a tener que dejar de trabajar. Encima, si la persona no es asintomática y presenta síntomas y síntomas fuertes, esta persona definitivamente, ella y su familia van a tener que aislarse por orden judicial, ¿verdad? El mismo hospital, el mismo centro de salud va a tener que monitorearlos, los dirigentes de sus zonas van a tener que monitorearlos para que no salgan. Entonces, ¿qué significa? Menos gente trabajando. Menos gente trabajando, ¿qué significa? Menos ingreso. Menos ingreso, ¿qué significa? Menos consumo, menos inversión. Entonces, ¿de qué reactivación vamos a estar hablando? El presidente, el Estado, o sea, toda la parte que está tratando de gobernar, está tratando de reactivar la economía, pero ¿de qué forma? Si no se contienen los contagios, no, o sea, igual la economía por sí misma no va a poder reactivarse, no va a poder caminar, por más que las leyes digan, se abren las puertas de par en par y que todas las actividades económicas empiecen de una vez, brazos abiertos. Si no hay quien las trabaje porque la gente se está contagiando cada vez más, y ahí el círculo, ¿no? Entonces, no sé si captan la idea que está bastante clara y que ustedes mismos lo están diciendo. Perfecto. Siguiente, Rocío Villavicencio. ¿Ya mismo escucho? Claro que sí. Ya. Bueno, mirando a nuestro alrededor, la realidad que hoy en día estamos pasando en base a la pandemia, creo que esto ya se ha venido dando muy antes, sobre en el video que que habíamos observado de la parte de los formales y de los informales. Creo que esta parte ya se ha venido dando, la cual muchas autoridades quieren combatir contra ello. Respecto a los informales, que mayormente ellos ocupan el mayor porcentaje en el campo de vender, en la necesidad de cubrir sus gastos. Pero ¿qué también ha hecho el presidente en brindar aquellos bonos familiares a diferentes familias? Que ha habido un pro y un contra. Un favor a aquellas personas que no tenían de repente algunos ingresos para cubrir sus necesidades. Y un contra, ¿por qué?
aquellas familias que han tenido este beneficio, pero no han tenido una buena un buen uso de estos recursos, ya sea en comprando aquellas necesidades que en su momento no han debido de utilizar, para aquellas de repente algunas familias que han sufrido o a veces no han tenido que comer, deberían de ocupar ahí esos bonos que realmente el Estado había brindado, pero también solamente no enfocarnos a ellos, ya que también por noticias pasaban que mucho ha existido acá la corrupción. ¿Por qué? Porque muchos alcaldes o muchas autoridades han brindado aquellos bonos que ni siquiera han existido en un padrón que, es decir, quien sigan viviendo. Hay unas personas que han recibido, pero lamentablemente han fallecido y no creo que esos han estado actualizados sus datos, lo cual pasa, ese dinero hubiera sido para aquellas personas que realmente lo han necesitado. Y ahora, hoy en día en nuestro país casi se ha visto afectado en el aspecto económico, la cual las estadísticas nos dicen que para el 2021 podría nuestro Perú subir una reactivación económica, la cual se espera que todas las personas realmente tomen conciencia de las actitudes que estamos tomando para poder mejorar, para tomar buenas estrategias y en sí tomar la idea de que la acción debería de ser de todos, no simplemente enfocarnos en una, sino para que todas podemos contribuir y que nuestro país no siga contagiando, porque si realmente vuelve otra, ¿cómo se podría decir? Otra pandemia, creo que esto ya traía más consecuencias aún más. Su micro. Perdón, correcto. Rocío, muchas gracias. Les decía que el tema de los bonos sí es un tema bastante complicado porque lo ideal era que se les entregue a todas las familias necesitadas, ya, independientemente si eran pobres o no, sino necesitadas, es decir, las personas que se habían quedado sin absolutamente ningún trabajo, ni él, ni ella, ni ninguno de sus hijos. Entonces, entregar el bono a esas familias. Número dos, que esas familias pudieran tener una cuenta en cualquier lugar para que no tuvieran que ir a retirar ese dinero, ¿no? Sino que lo pudieran hacer a través de cualquier agente de manera más sencilla. Número tres, que esas familias gastaran ese dinero exclusivamente en comida, ¿no? Nosotros somos una familia de 6 personas y con 760 soles, perfecto, pasamos un mes con comida. ¿Cierto? Que es lo más importante, no hay ropa no hay que comprarse ropa, no hay que comprarse zapatos, no hay que comprarse cosas más, ¿no? Ese bono muy bien alcanza, ¿no? Imagínense para una familia que tiene menos cantidad de hijos, la pasarían muy bien. Entonces, eso hubiera sido lo ideal, pero lamentablemente, pues imagínense, ni se han entregado a todas las familias por culpa de ambos. Algunas veces porque el Estado ha tenido un sistema que deja bastante que desear, ¿no? Y por otra parte, porque la gente no está totalmente formalizada. Mucha gente vive en invasiones y jamás se llegó a censar, ¿no? Porque si vives en una invasión significa que sabes correctamente, sabes perfectamente que tu nombre, tu familia, tu manzana no están registrados para nada en el INEI, mucho menos en el CISPO, ¿verdad? Entonces, por ahí el tema. Ya, ni tampoco ni se ha entregado a las familias, ni a la totalidad de familias, ni se ha entregado tampoco, ni la gente ha tenido todos una cultura de cultura financiera completa, tampoco, porque mucha gente no tiene ni siquiera una cuenta en el Banco de la Nación. Entonces, esas colas enormes que se veía para retirar el fondo se pudieron haber evitado si es que la gente hubiera tenido una cultura financiera adecuada, donde cada quien como mínimo tuviera una cuenta en el Banco de la Nación. A la vuelta de mi casa hay un agente del Banco de la Nación, al frente hay otra agente del Banco de la Nación. Y yo sé que en todas las urbanizaciones residenciales de asentamientos humanos, pueblos jóvenes, etcétera, hay agentes del Banco de la Nación
por montones. Entonces, con que tú tengas una cuentita, hubiera sido muy sencillo, pero no, mucha gente no tiene ni siquiera una cuenta del Banco de la Nación. ¿La culpa de quién? De ambos. Una, la gente no se informa o no le interesa informarse. Y dos, el Banco de la Nación, el Estado, no ha estado impartiendo esa cultura financiera a todo el mundo. No ha estado haciendo la debida publicidad para que la gente aprenda a tener como mínimo una cuenta en el Banco de la Nación. ¿Ya? Entonces, por ahí. Número 3, ¿qué dijimos? Que la gente debió tomar ese bono solamente para comer. Mentira, hay gente que ese bono, ay, voy a aprovechar para hacer esta puertita que me hace falta, que antes era de madera y ahora la voy a poner de latón, ¿no? De repente para mis hijos no han renovado zapatillas hace tiempo, vamos a comprarles, ¿no? O de repente voy a aprovechar en hacer ese viajecito que tanto necesitaba y me voy sacándole la vuelta porque ahora los pasajes, como no hay buses interprovinciales, ahora están el doble y no importa, es un viajecito, ¿no? Para ver cómo están en mi casa, ver muchas cosas que se hicieron con ese bono que lamentablemente no se debieron hacer. Entonces, por ahí el tema de los bonos también ha sido otra cosa que se puede reparar muchísimo. Bien, María Vilela. Ya, ya como bien sabemos, en nuestro país está pasando por un proceso de reactivación económica lenta. Esto debido a que el número de contagios no disminuye, pero sin embargo vemos el espejo de otros países que la reactivación inicia, pero porque su número de contagios va disminuyendo. Mientras que en nuestro país la reactivación se inicia cuando estamos con los contagios en aumento, o sea, en el tope. Y como ya bien sabemos también, existen dos tipos de trabajadores en nuestro país, los formales y los informales. Los formales, que son los que trabajan ahora con protocolos, y los informales, que tienen otras reglas del juego. Pero muchas veces son juzgados, pero, o sea, detrás de eso no ven que aquellas personas, antes de que empiece esta pandemia, ellos vivían de su día a día, de lo que sacaban en el día. Y bueno, y no trabajando prácticamente no tendrían que llevar a la boca, ni tampoco cómo mantener a su familia. Es por eso que en el video también nos habla de, por ejemplo, de la ropa, que estando en cuarentena, se supone que las textilerías habían cerrado y no producían, pero la ropa seguía entrando de otros países, esto por medio de los informales. Entonces, si una parte de la población que cumple con el protocolo, estando paralizada y sin ingresos, y la otra parte informal que sigue en el mercado, y no porque ellos quieran ni porque quieran desobedecer al presidente, sino porque tienen necesidad de adquirir un poco de dinero para sobrevivir. Entonces, como dice el video, la solución no sería restringirles las ventas, sino reubicar a estos y establecerles protocolos para que estos puedan vender y de una manera adecuada, evitando los contagios, porque si no, la reactivación para los formales de nada va a servir, porque van a seguir habiendo contagiados, y este contagio es como que yo compro, me contagio, voy a la otra tienda, contagio a la señora y así. Exacto, así es, María Vilela. Muchas gracias por tu participación. Sí, el tema de la informalidad es un tema terrible. Es un tema que lo venimos arrastrando desde hace muchísimos años. Yo les comento, yo hice mi tesis sobre el comercio, se llamaba Diagnóstico del Comercio Informal en la ciudad de Piura. Y nosotros planteamos mi tesis de la siguiente manera. El comercio informal subsiste solamente porque el productor así lo quiere, o hay algunos otros determinantes. Y es verdad, uno de los grandes determinantes de que el comercio informal exista y subsista es la parte del consumidor. Lo que acabo de decir en ese momento, 20 años después de que yo planteé mi tesis, sigue igual las cosas. Y 20 años antes de que yo planteara mi tesis, ya las cosas estaban de esa manera.
O sea, el comercio informal subsiste porque el consumidor quiere. No te lo van a decir. Tú haces si yo planteaba las preguntas de mi tesis preguntando directamente, señor consumidor, ¿usted desea que el comercio informal siga en la ciudad de Piura? El 100% me iba a responder que no, jamás. Señorita, ¿cómo se le ocurre pensar que no, 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 yo nunca, el comercio informal es lo más triste, lo más horrible? No. Nadie iba a responder así. Pero nosotros sí planteamos preguntas medio capciosas y medio mundo, el 70%, 73% creo fue, respondió que indirectamente, obviamente nosotros comenzamos a hacer preguntas rebuscadas y el 73% por lo menos una vez en la semana compraba al comercio informal. La señora muy emperifollada, muy de dinero, muy fifiris nice, y sin embargo le llevan ese niño que ella ya conoce, que se llama Juanito y que no sabe nada más de él, le lleva el pan a su casa. ¿De dónde lo trae? A veces le he preguntado, a veces no. ¿No? Entonces, la otra señora, el otro señor compra a sus hijos los juguetes en esa juguetería que está afuera del mercado porque como es para regalar a los cumpleañitos que siempre se le presentan y tal. Ah, eso era comercio informal. Ah, no me había dado cuenta. Y así, o sea, un montón de respuestas que me pondría toda la tarde a comentarles. O sea, el comercio informal existe porque el consumidor lo quiere, siente que lo necesita, piensa que es lo mejor, lo más rápido, lo más fácil, ¿no? Que las colas, que las boletas, que hay, que mucho, ¿no? Vivimos en un mundo tan apurado y tan apretado que la gente piensa que debe hacer cualquier cosa mientras le facilite la vida. Y no es así, hay que hacer lo correcto. Es más, justamente varios de ustedes han respondido y en otras aulas también, ¿no? Que, bueno, la gente sale a vender no porque quiera desobedecer, sino porque realmente necesita salir a vender. Entonces, bajo ese mismo planteamiento podríamos decir, bueno, aquella señora que trabaja de dama de noche en la avenida tal, ¿no? Y que sabemos lo hace porque lo necesita, porque tiene que mantener a sus hijos y no le queda de otra más que vender su cuerpo. No es porque quiera hacerlo, sino que tiene que hacerlo. Bajo ese mismo planteamiento podríamos decir, ese jovencito pirañita que anda por ahí robando las carteritas, no es que lo quiera hacer, sino que lo tiene que hacer porque si no, ¿de dónde come? Ya que no tiene papá, no tiene mamá. Bajo ese mismo planteamiento podríamos decir mil cosas, hasta podríamos justificar que un alumno como ustedes pueda copiar, porque si no, pierde la beca, porque si no, porque si no, lo otro. ¿Se dan cuenta? No es así. Ahora, el reubicarlo sería lo único. Entonces, que sigan habiendo miles de informales, porque al final el Estado, ¿no? Cargará sobre sus hombros el peso de reubicarlo. No solamente se trata de ayudar a estas personas con un cierto asistencialismo. O sea, hay que modificar muchas cosas. Aquí el tema pasa porque hay que realizar varios estudios que permitan ayudar a levantar esta informalidad. Quizás no de raíz, porque siempre va a existir alguien que le parezca más fácil coger una carretilla y vender en la calle. Sí, pero esa no es exactamente la solución, ¿no? El estudio pasa por más. ¿Ya? Muy bien. A ver, un minuto antes de que participe Daniela Runate, ¿ya? A ver, Daniela Runate. Sí, ¿me escucha? Sí, claro. Ya, como bien sabemos, el aislamiento social paralizó la oferta, la demanda y la economía del Perú, dejando empresas cerradas, desempleos y a los compradores sin ingresos. Por ello, el gobierno ha buscado reactivar la economía, pero al mismo tiempo busca
contener la propagación del virus, implementando protocolos de seguridad en las empresas. Pero sin embargo, esto no se da mayormente en los trabajadores informales, ya que estos salen a trabajar porque no tienen el dinero suficiente eh, para su familia, para sus alimentos, sin importarles el número de contagios. Ujú. Por ello, la recuperación de la economía va va, va a disminuir de acuerdo a la rapidez con la que se prevenga el contagio. Y como dijo mi compañera sobre los bonos que el Estado está dando, está dejando en bancarrota al Perú y esto impide que la economía avance. Gracias. Correcto, Daniela. Sí, y hay que tener muy en cuenta, lo acaban de mencionar ustedes también, el tema de la competencia y la competitividad. Se supone que si hay empresas formales a las que no se les está permitiendo trabajar, bueno, en este momento ya, ¿no? Pero durante más de 2 meses no se les ha permitido trabajar. Y hay empresas de la competencia que son obviamente informales y que le están sacando la vuelta, bueno, empresas entre comillas, ¿no? Como el caso del tema textil, ¿no? Por un lado, las empresas textiles formales no están pudiendo trabajar, han tenido que deshacerse de trabajadores, han tenido que afrontar problemas tremendos, ¿no? Y frente a ellas está el grupo de personas que trae ropa importada, pero de contrabando, ¿no? O ropa importada de manera legal, pero sin restricciones. Entonces, ¿qué clase de competitividad o qué clase de competencia estamos hablando? ¿No? Como mencionaban en el video, como lo han mencionado todos ustedes, o sea, sale la empresa formal a trabajar toda maltrecha, toda paleada, toda flacuchenta, porque ha vivido un periodo de crisis de 2 meses horrible, y se encuentra con la otra al frente, ¿no? Con la competencia, toda gordita, toda reluciente, toda sonrosada, porque ha vivido de manera normal. ¿Mm? Entonces, por ahí también está el tema y por ahí hay que ver de qué manera se puede trabajar porque eso ha constituido también otro traspiés de nuestra reactivación que fue planeada de alguna manera y que no está logrando obtener los frutos que se esperan, ¿no? Por ahí el tema. Lady Mendoza. Muy bien, chicas. Chicas, no hay ningún chico por ahí, no sé. Lady Mendoza. ¿Me escucha? Sí, claro que sí. Mira, como sabemos, la recuperación de la economía es lenta porque no bajan los contagios, ya que los ciudadanos no respetan las reglas dadas por nuestro gobierno, porque no se cuidan ellos mismos, usan su mascarilla, pero al momento de ir a la tienda a comprar se aglomeran todos. Por lo tanto, también va a depender en la eficacia y eficiencia en la implementación del protocolo de seguridad de cada negocio formal que pondrá a disposición de los ciudadanos por nuestro bien. Asimismo, las empresas se van a ir reinsertándose en el mundo empresarial y también el Estado debe aplicar estrategias para los informales y no dejarlos de lado, y como por ejemplo reubicarlos, ¿no? Ya que ellos necesitan de ese trabajo para poder alimentar a su familia, porque ahí es donde la gente más se está contagiando. Como decía también una parte del video, que ha visto mucha pérdida de empleo, ¿no? Muchas personas se han quedado sin trabajo, pero ya ahí va a depender de cada uno, de la estrategia que va a aplicar para poder subsistir. Asimismo, también que debemos priorizar los gastos más en los que son nuestros alimentos y ahorrar dinero, ya que esto nos va a ayudar a nuestro futuro para cualquier problema que se venga. ¿Me escuchó? Muy bien, claro que sí, Lady, por supuesto. Muchas gracias. Muy bien el comentario. Así es, definitivamente esa recomendación que nos daba aquí Carlos Parodi es interesantísima que la veamos todos y que nos la llevemos a cumplir todos.
¿Por qué? Porque el presupuesto es vital y mucha gente no lo hace y no quiere hacerlo. Y porque realmente no es tan sencillo que te pongas a revisar todos tus ingresos, todos tus gastos, y ay, mejor mientras va avanzando. No, yo tenía un familiar que nos decía, ¿para qué voy a estar apuntando en qué gasto todo el tiempo? Más me estresa. Y al final gasto lo que tengo que gastar. Sí, pues, pero si tú planificas, ¿no? Quizás ese gasto que lo haces cada 2, 3 días, lo puedes hacer semanalmente y te ahorras unos cuantos centavos. Y entre ahorro y ahorro, ¿no? La alcancía se llena. Pero bueno, entonces el tema del presupuesto sí, también. Bien, Maritza Olivares, ¿Bien me escucha? claro. Ya, hablar de la pandemia por la que todos hoy nos enfrentamos es hablar de dos sectores muy golpeados, como es el sector salud y el sector económico. Por el sector económico, esta pandemia originó que todas las empresas de diferentes rubros cerraran, hicieran varias sus actividades. Esto provocó que muchas personas queden desempleadas y por ende quedaron hogares sin ingresos económicos. Ante esta situación, el Estado lo que hizo fue tomar medidas como lo fue apoyar a un cierto porcentaje de familias necesitadas con un bono económico. Pero como todos sabemos, la corrupción siempre está de por medio. ¿Qué hizo? Al haber corrupción, originó que no todas las personas necesitadas adquirieran este bono. Por ende, no tenían en el día a día cómo sobrevivir, viéndose en la obligación más que todo de salir a la calle para obtener un ingreso diario. ¿Qué provocó esto? Esto provoca que se aumente o que se sume al 70% de informalidad que ya existe en nuestro país. Y por ende no solamente eso, sino la exposición al contagio y que estos rangos aumenten. Hablando del sector de las empresas formales, también se han visto golpeadas, claro, porque si bien es cierto, ya retomaron sus actividades, pero no con todo el personal que trabajaba antes de. Ellas también han incurrido en muchos gastos, claro, como lo decía, e incurren, como lo decía el video, porque tienen que implementar sus protocolos por obligación, por proteger a sus colaboradores. Y bueno, hoy en día las estrategias que aplica el Estado, bueno, no son suficientes porque, como lo decía el presidente en su mensaje de ayer, queremos de que la economía aumente, pero no se puede, esto no está pasando o se está dando lentamente. ¿Por qué? Porque todas las personas no somos conscientes de que debemos de salir por necesidad únicamente. Y como lo decía Diana en su primer comentario, uno de los focos más infecciosos es el mercado. Y hoy en día, claro, todos tenemos la necesidad de adquirir alimentos, pero no lo hacen con las medidas de seguridad que se debe. Y bueno, también este otro grupo que estamos, como somos nosotros, a puertas de terminar o de culminar la carrera, también nos vemos, como lo puedo decir así, en peligro porque estamos ya saliendo a un mundo laboral el cual está ahorita muy, muy complicado, muy tedioso y más aún si nos piden prácticas profesionales. O sea, creo que también la situación para nosotros también está muy difícil. Eso fue todo, Miss. Gracias. Así es, Marisa, las cosas no van a ser sencillas, pero la economía camina en tanto la gente comience a caminar, si no, no se va a lograr. Entonces, ya nos han dado luz verde, entonces en la medida que la gente pueda, tiene que empezar a caminar en esta economía con el virus al costado. ¿No? Ya no da más el Perú para estar con todo cerrado, ¿no? Una, que no da más porque tiene que echar a andar, ¿no? Y dos, porque ya es parte de la vida este virus y no se va a ir así nada más, ¿no? Pueden haber vacunas, 1000 vacunas,
pero el virus va a estar ahí y ante el menor descuido, ¿no? Se puede adquirir. Entonces lo que hay que hacer es aprender a convivir con él, ¿no? Aprender a extremar las medidas de seguridad y empezar a caminar, ¿no? Eso es lo único que queda por hacer. Y bueno, cuando Dios quiera que ya la vacuna esté lista, y eso será una protección mayor, obviamente. Pero mientras no, pues tenemos que esmerarnos con todas las ganas del mundo para empezar a caminar económicamente con el virus de brazos, ¿verdad? Muy bien, correcto. Giovanni Coveñas, ya estamos terminando, chicos. Ya no pagan, ya no sigan levantando manitos. Giovanni Coveñas. Sí, Miss, ya. La reactivación de las actividades económicas ha traído en consecuencia el aumento de más contagios. Como vemos en muchos mercados, hay una aglomeración de personas y asimismo que no cumplen con el distanciamiento. Por ello, la reactivación económica está lenta. También se habla del grupo formal, que estos se les ha establecido protocolos de seguridad, el cual deben de cumplir. Y asimismo está el grupo informal, el cual está optando por otros códigos. Estos informales están saliendo a trabajar para poder sobrevivir, porque como sabemos, no todas las familias que de verdad lo necesitaban han salido beneficiadas con los bonos. Asimismo, el 70% son informales y se debería implementar estrategias para reubicarlos en un lugar de una forma adecuada. Y por último, los informales están porque hay gente que le compra. Ujú, ujú. Sí, definitivamente. Es una gran verdad, Giovanni. Muy bien. Claudia Cajima. Sí, Miss, ¿me escucha? Sí, por supuesto. Ya. Bueno, con respecto al video que hemos visto, nos habla sobre la situación, cómo hemos quedado en la situación de la pandemia, cómo estamos. Y bueno, dicha situación de la pandemia donde todo el mundo se quedó en pausa, pues asimismo, como pasó en otros países, también ha sucedido acá en nuestro país. ¿Afectando qué? Afectando nuestra economía, perjudicando a muchas familias. ¿Por qué? Porque estos se quedaron sin trabajo o se redució su sueldo. Por ello es como el video también nos decía, ¿me escucha, Miss? Sí. ¿Miss? Sí, claro que sí. Solo te corregí que no se dice se redució, sino se redujo. Eso es lo que... Ya. Ay, Miss, gracias. Ya, bueno. Eso es todo. Como en el video como el video nos decía que debemos de priorizar nuestros gastos. Ya. Debemos de aprender a ahorrar, porque como bien sabemos, las personas no tenemos una cultura de ahorro. Tenemos un ingreso extra y lo usamos para cosas que no son primordiales. Por ejemplo, si lo primordial son lo que es lo básico, los alimentos, pero si tenemos un ingreso extra, lo gastamos ya sea en ropa o como usted dijo, si es que no compré en ese instante zapatillas para los hijos, entonces lo que va a hacer es comprarle en ese momento. El Estado sí brindó bonos, pero no todo lo usamos conscientemente. Pues muy aparte de la corrupción que existía, lo principal es que nosotros como ciudadanos deberíamos de haber usado esto como gastarlo por gastar, digámoslo así. Eso es todo. Correcto. Muy bien, Ana Claudia, perfecto. Entonces, sí, definitivamente hay mucho pan que rebanar aquí en este tema de la reactivación. Tengo 3 manitos que ya no debieron levantarse, pero bueno, ya están por ahí, las voy a dejar, pero ya no sigan, por favor. Ya voy a mencionarlas para que los demás ya no van a poder levantar la mano, ¿ya, chicos? Está Lady Valverde, Rosita Jaramillo y Ani Alberta. ¿Ya? Ya no hay más, por favor, ¿ya? A ver, vamos ahí. Lady Valverde. Ya, Miss, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, buenas tardes, claro que sí, aquí estoy. Ya, bueno, venimos hablando sobre esta pandemia que nos ha atacado, ¿no? El COVID-19.
estamos diciendo, podemos decir que muchos peruanos cumplieron, bueno, no toda en general, pero algunos sí cumplieron con minimizar su salida fuera de casa, ¿no? Pero las condiciones económicas y la obligación de tener que ir a algunos lugares con aglomeración, como es en el caso de los mercados, impidieron que se cumpliera con el objetivo más importante de esta lucha contra esta pandemia, ¿no? Cumplir con el distanciamiento social. Entonces, como el video nos muestra también que decimos que vivimos en un país donde el 70% de la población es informal, y aquí estamos hablando de aquellos hogares en donde el ingreso monetario es diario, y por ello que tiene la necesidad de salir, ¿no? Los peruanos tenían que salir a trabajar, fueron estaciones de transporte, en donde sabemos que hay aglomeración de gente, han ido a mercados, y donde no se ha respetado en lo absoluto el distanciamiento social. Entonces, minimizamos las salidas, pero no nos dimos cuenta que tenemos que estar a 1 metro de distancia con otras personas. Y también decimos que una de las dificultades que explica esta necesidad es que hablamos de que una parte del Perú, que 1 de cada 5 peruanos pobres tenían que salir. ¿Por qué? Porque si bien sabemos es necesario, dieron algunas soluciones. Compren sus productos para poder abastecernos de alimentos toda una semana, pero hay hogares que no cuentan, por ejemplo, con una refrigeradora en donde puedan almacenar sus alimentos y así no salir. O sea, las personas que no cuentan con eso tuvieron la necesidad de poder ir a lugares que están aglomerados, ¿no? Entonces, gente que sale día a día para comprar 10 céntimos de culantro, cebolla, entonces tienen la necesidad de salir porque no cuentan con el dinero para comprar semanal o comprar y poder guardarlo como es en las refrigeradoras, ¿no? Entonces, el gobierno ha establecido protocolos para las empresas formales, pero ¿y para las informales? ¿Cómo minimizan esos riesgos que ellos deben pasar, no? Eso es todo. Gracias. Así es, Lady. Yo te digo una pequeña cosa, Lady, y no sé si algunos de ustedes compartirán esto conmigo. Esto es algo personal, pero que lo he escuchado en más de un comentario alguna vez. Creo que hasta lo vi en algún documental. Es verdad, hay personas, hay familias que no tienen un refrigerador en su casa, pero estas mismas familias no tienen un refrigerador así en su casa, pero tienen un televisor 43 pulgadas, un televisor 55 pulgadas, un Smart, ¿no? De este vuelo. O tienen un celular que cuesta cerca de 1.000 soles, por ejemplo. Entonces, hay que ver hasta qué punto realmente las familias también tienen una educación de este tipo, una educación presupuestal de este tipo. O sea, el Estado tiene que llegar en educación familiar, en educación para el trabajo, en este tipo de cosas, tiene que llegar muchísimo más hondo, definitivamente. ¿Ya? Muy bien, Lady. No quiero contradecirte, solamente es una acotación y es un poco a manera personal. ¿De acuerdo? Pero bien, por ahí va la cosa y muchos de ustedes se habrán topado con un montón de familias de esta naturaleza, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién seguía? Rosita Jaramillo. A ver, Rosita. Bueno, como un pequeño comentario con respecto al video, yo puedo decir que para que nuestra economía se reactive ya depende de nosotros, de tomar las medidas necesarias para así evitar contagiarnos, ¿no? Porque muchas veces en los mercados hay más contagio, porque existe la aglomeración de gente y no respetan así estar a una distancia, todos están aglomerados, entonces eso provoca que el contagio se vaya elevando más y más. Entonces, si nosotros tomamos esas medidas así de ponernos nuestra mascarilla, ahora también como nos han exigido para protegernos más el protector facial, entonces debemos de cumplir con ello. Y entonces así ya pues nuestra economía vuelve a la normalidad y pues todo sería diferente, ¿no? Pero ya depende de todos nosotros si ponemos de nuestra parte. Gracias, ministra. Exacto, Rosita, ¿no? Lo que ya en más de un momento han mencionado ustedes, ¿no? La presencia del consumidor es básico en la existencia del productor informal, ¿no?
Yo me pongo muy bien mi mascarilla, yo guardo muy bien mi distanciamiento, yo no me aglomero y todo, pero voy y le compro al informal que tiene sus papas, sus camotes, que lo necesita, decimos, ¿no? Pero lo tiene esparcidos en el suelo, donde quizás en algún momento alguien escupió por ahí cerca y alguien pisó y caminó, o donde alguien cogió y no le gustó esa papa, esa yuca, la tocó, la volvió a dejar, ¿no? Y se había tocado los ojos, se había tocado la boca y era una persona que estaba infectada, etcétera. O sea, mm, guardo todos los protocolos, pero sigo comprando los informales. Lamentablemente no está bien ser informal. Duele, y muchos dirán, ah, la profesora, como no es ella, duele muchísimo, pero por ahí es uno de los primeros focos, así como hay médicos, enfermeras, policías, militares que en primera línea, también los informales están en la primera línea del contagio. Entonces, por ahí, ¿no? Y ya, por ahí a tener cuidado con el tema. Ya, bien, Ani Alberca, la última. Sí, Miss. Ya bueno, para complementar, por ejemplo, yo podría hablar un poco acerca de lo que el gobierno, por ejemplo, el gobierno peruano comenzó hace unos meses con el proceso de reactivación económica mediante la reanudación de actividades, por ejemplo, que las hizo en 4 fases. Y bueno, sobre todo lo que hizo fue la implementación del programa Reactiva Perú. Bueno, después de varios meses en sí, los diversos sectores productivos de nuestro país habían paralizado en sí sus operaciones por completo y por ello luego el gobierno decretó la reanudación de actividades económicas en sí de una manera progresiva con el fin de poder mitigar las consecuencias económicas ocasionadas por el COVID-19. Bueno, de esta forma, se creía conveniente que las empresas vuelvan a operar siguiendo en sí un protocolo estricto de bioseguridad que garantice en sí la salud tanto de sus trabajadores, de sus colaboradores y de sus clientes. Por eso la reactivación en sí se está llevando progresivamente en las 4 fases y la última que se está por implementar en agosto. Bueno, se dice que este año en sí, bueno, el Perú ha sufrido una caída muy grande, sobre todo en el PBI. Es por eso que es importante que las empresas en sí sobrevivan y ninguna reactivación económica va a ser posible sin empresas sanas. Por ello, el gobierno lo que decretó fue el Reactiva Perú, lo cual buscaba apoyar en sí tanto a las micro, medianas y grandes empresas con el fin que puedan acceder a créditos bancarios y así puedan seguir continuando sus operaciones. Pero la gran pregunta que nos hacemos en realidad, o lo que nos preguntamos, ¿se dio de una manera eficiente a las empresas que realmente lo necesitaban? Es una gran interrogante que hoy en día nos hacemos, porque se especuló mucho de que Reactiva Perú en sí no les ofreció los créditos a las empresas que realmente lo necesitaban, sino a grandes empresas que se podían sostener. Otro factor que vemos ahí, por ejemplo, es la informalidad que dice que son realmente los minoristas. Por ejemplo, esa persona que sobrevive del día a día, que si un día no vendió algo, ese día no tiene nada para comer, porque está que busca vender algo para poder sobrevivir o para poder alimentar a sus hijos. Claro, la informalidad no es algo bueno en sí, pero es un foco infeccioso hoy en día por esta enfermedad que estamos pasando. Y tenemos que convivir con eso. Nuestro Perú tiene que convivir con eso. ¿Por qué? Porque no tenemos un país que vive de manera formal. Para ello, se requiere en sí un plan que no se ha hecho en sí aún. Claro, se establecieron muchas cosas, se dijeron, pero ¿qué? No se ha puesto un plan realmente para poder realizarse o combatir la informalidad. Por ejemplo, ahí en sí hay que modificar muchas cosas en sí para poder arrasar con la informalidad, no de todo de raíz, sino poco a poco, progresivamente, ya que en sí no solamente... bueno, hay que ver diferentes factores que aquejan en sí la informalidad y en sí buscar estrategias que ayuden a combatir ello, como usted lo ha explicado, por ejemplo, la competencia
competencia y la competitividad, tanto de una empresa formal y una empresa informal. Entonces son muchos factores que se tendrían que tener en cuenta e ir buscando alternativas de solución o estrategias para poder acechar con lo que respecta y como nuestro país que vive casi el 70% de informalidad. Muchas gracias. Muy bien, Ani. Ani, acabas de tocar un punto neurálgico. ¿Qué se podría hacer aparte de reubicarlos a los informales en puestos adecuados de trabajo? ¿Qué se podría hacer aparte de quitar tantos requisitos para la formalidad? ¿Qué otras estrategias podríamos plantear? ¿Qué se nos ocurre? Ya para la próxima semana, Dios mediante, ya no hemos podido ver el segundo vídeo, lo tenemos que ver rapidito la próxima semana, ¿ya? Pero para esa próxima semana vamos a traer propuestas, ahí sí la participación es para todo el mundo, ¿ya? 1, 2 propuestas, yo preferiría que sea una nomás, pero sí, muy puntuales y muy claras, ¿no? Y muy específicas. Una propuesta que no diga, para erradicar la informalidad sería bueno ayudar y apoyar a la formalidad de manera más clara, más eficiente. No me han dicho nada. Ya, puntuales, ¿no? Podríamos hacer tal cosa, ¿no? Atacar desde tal punto, desde tal frente, etc. ¿Ya? Entonces, propuestas. ¿Qué se podría hacer para tratar de disminuir, porque va a ser muy difícil erradicar, pero disminuir la informalidad? ¿Qué propuestas se les pueden ocurrir? Pueden trabajar de 1 o de 2 personas, como lo quieran, ¿ya? Y lo decimos al inicio de la siguiente clase. Ya, chicos, ya no los voy a retardar más, salvo que alguien tenga algo que decir, algo que acotar. Feliz de la vida, los escuchamos. ¿Ya? ¿No? Me da gracia cuando... A ver, Moisés, adelante. ¿No? ¿Sí? A ver, Moisés. ¿Nada, Moisés? Bueno, levantó el micro, pensé que quería decir algo. Sí, Leonardo. Sí, claro. A ver, Máximo, ¿cuántas propuestas serían ahí? Yo pienso que 2 serían ya bastante, ¿no? Con 2 máximo. Una mínimo, 2 máximo. Ya mismo. Sí, no muchas porque si no nos podemos aglomerar. Y que sean propuestas naturales, propuestas de Piura, ¿no? O sea, que no sean extraídas del buscador, no se vayan a poner al Google, ¿no? Y le sale una propuesta de Wikipedia traída de Holanda. No, ya, o sea, una propuesta muy piurana, ya, que les nazca del corazón. A ver qué cosa, de acuerdo a la realidad que vivimos en Piura. Ya, obviamente, ni siquiera les estoy pidiendo de Lima, así que no, propuestas de aquí mismo de Piura. Ustedes han visto, Diana nos comentó, ¿no?, que vino por una emergencia al mercado de Piura y vio la terrible aglomeración. Ya, es propuestas así de cosas que se hayan visto aquí en Piura, ¿ya?, que puedan ayudar. ¿Ya? Listo. Bien, chicos, un gusto haberlos visto. Me da gracia que cuando ya faltan 5 minutos para terminar, les digo, ¿alguien quiere opinar? Y todos los micrófonos se cierran automáticamente. Ya, todo el mundo ya se quiere ir. Muy bien. Incluyendo la profesora, por supuesto. Nos estamos viendo.